A todas luces, la provincia de Corrientes también se halla sujeto a esta, también, ¿por qué no llamarle banda política, que ha tomado por asalto al pueblo correntino para pretender perpetuarse en el poder? Y esta asimetría que se produce entre la clase dirigente política y los ciudadanos de Bellavista, que vivimos tan precarizados en una provincia que tiene tantos recursos que no son explotados debidamente, debido a esta especie de statu quo que mantienen los políticos en la provincia de Corrientes. Lo hemos hablado muchas veces, quienes están en la función pública, en esta realmente cantidad de cargos que han sido creados, que emergen ante la necesidad de otorgarle un ministerio, una secretaría, una subsecretaría, una dirección, algo. Resulta que el resto de los ciudadanos estamos en esta especie de depresión social cuyo único remedio es: te pago tu sueldo el 28. Con ese aliciente, con ese paliativo, el gobierno de la provincia de Corrientes, encabezado por el doctor Ricardo Colombi, y detrás del cual se hallan encolumnados prácticamente todos los componentes del espectro político de la provincia de Corrientes. Pero para avanzar un poco en este tema de la perpetuidad en el poder, quiero compartir con ustedes una editorial que yo lo decía ante estas cámaras hace un mes exactamente, el 25 de febrero de este año. Hablaba de la perpetuidad, que hoy, ya les voy a comentar, es una realidad para quienes quieren o pretenden entender de que el gobierno de la provincia de Corrientes es de su propiedad. Políticamente en la provincia de Corrientes se ha estado produciendo una movida que tiene que ver con los medios de comunicación hegemónicos que maneja el gobierno, especialmente en la mano del gobernador de la provincia en la capital de Corrientes. Lo mismo que pasa en Buenos Aires con los medios nacionales que tenían hegemonía con el régimen anterior, el gobierno nacional, en Corrientes también pasa lo mismo. El régimen de Ricardo Colombi solamente alimenta dineros del Estado a aquellos medios de comunicación que por su trascendencia, por lo que implica para la sociedad correntina, y cuando digo sociedad correntina me refiero a la ciudad capital, porque lo que Capital Federal hace con las provincias, exactamente en la provincia de Corrientes, la ciudad capital hace con respecto al interior de la provincia de Corrientes. Así es como vemos en el interior de esta provincia pueblos abandonados, pueblos sujetos a su propia suerte, expuestos a que un caudillo político erigido en intendente haga o no haga. Si no hace, suena intrascendente y la vida continúa. Y es lo que pasó en esta provincia en estos 15 años. Pero la cuestión fundamental pasaba por un expediente que había generado el gobernador de la provincia de Corrientes para reformar la Constitución. ¿Para qué? Para poder ser reelecto, porque tengamos en cuenta que desde el 2001 estuvo como gobernador hasta el 2005. En esa oportunidad, para no quemar la reelección, fue puesto como gobernador el ingeniero Arturo Colombi. Después vino nuevamente el doctor Ricardo Colombi como gobernador, y en esta oportunidad está ejerciendo su mandato, su tercer mandato, en esta situación ya como en su condición de gobernador reelecto. La Constitución solamente permite una reelección, y la movida política tenía que ver con esto, de que se habiliten los mecanismos constitucionales para que la reforma de la Constitución permita que nuevamente sea permitido la elección como gobernador de Ricardo Colombi en el año 2017, que es donde fenece su mandato. Misteriosamente, de un día para otro, se apagó esa movida, dejó de instalarse en la opinión pública la necesidad de la reforma de la Constitución, más allá de los agoreros del gobernador que están alrededor, que decían que eso no estaba en tema de discusión, pero que objetivamente la información es concreta. La reforma de la Constitución propiciaba la reelección del actual gobernador. ¿Por qué este silencio? Este silencio radica en el hecho de la reforma
constitucional que a nivel nacional pretende el ingeniero Mauricio Macri para corregir muchos defectos que tiene la actual Constitución. Sabemos que la anterior reforma fue en el año 1994 entre Santa Fe y Entre Ríos, en las dos sedes, y en esta oportunidad uno de los puntos y los temas de discusión era la unificación en todo el país respecto a una elección. Es decir, los gobernadores duran 4 años en su mandato, los intendentes 4 años y el presidente también 4 años. La idea principal que se sigue con esto es que el día que se elige presidente, también se elijan los gobernadores de todas las provincias y los intendentes de todos los municipios del país. Que haya una sola elección, fundamentalmente para evitar los gastos que significa realizar una elección cada 15, 20 días por motivos diferentes. Y sobre todo atemporales, porque Corrientes, debido a las intervenciones federales que ha tenido, ha salido del marco común que tiene el resto de la mayoría de las provincias que tienen sus elecciones ordinariamente en términos respecto a la presidencia. ¿Qué significa esto? Que se va a prorrogar ipso facto, o sea, de hecho, se va a prorrogar el mandato de Ricardo Colombi 2 años más, como el de todas las autoridades constituidas de la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque no se va a hacer nadie se va a presentar a ser gobernador por 2 años, nadie se va a presentar a ser intendente por 2 años, como va a ser en el año 2017, cuando se llama a elecciones, que la idea es que para el año 2017, cuando haya otro periodo eleccionario, se comience a unificar esa elección. Como en el año 2017 no se elige presidente y no se elige gobernador en la mayoría de las provincias, esa prórroga de 2 años va a ser automático, de manera que en el año 2019 va a ser la elección de presidente y de todos los gobernadores e intendentes del país. Eso va a posibilitar que Ricardo Colombi, en lugar de dejar la gobernación de Corrientes en el año 2017, lo haga recién en el 2019, siempre y cuando no se incluya una cláusula que permita su reelección. En este caso seguramente ya querrá tener indefinidamente la gobernación de la provincia de Corrientes. Esta cuestión se ha ventilado en los medios de comunicación y especialmente a través de las redes sociales. Nosotros levantamos nuestro programa en nuestro canal de YouTube, desde donde cualquier persona lo puede ver. Y en este sentido, esto se ha materializado en la presente semana, ya que el 21 de marzo, la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes ha recepcionado este expediente, por el cual se solicita la prórroga de los mandatos del gobernador y de los intendentes de la provincia de Corrientes. No lo ha presentado ningún político en particular, lo ha presentado un grupo que se autodenomina o se autorreferencia Grupo Mariscal. Ciudadanos que aducen ser independientes que pretenden, con fines políticos no altruistas, sino sometidos a la voluntad de quienes están gobernando la provincia, y esperan seguramente con esto encontrar una salida para seguir perpetuándose en el poder, porque más de uno, o todos seguramente, deben estar colgados del Estado, llámese provincia de Corrientes. En este sentido, esta es la documentación que acreditamos esta situación, por el cual dice: proyecto de prórroga de mandatos del Ejecutivo Provincial y municipales vía plebiscito. En el artículo 1, convócase en el plazo de 60 días de promulgarse la presente ley a plebiscito popular a los efectos de plantear la prórroga del mandato Ejecutivo Provincial y de los 70 municipios de la provincia. La formulación plebiscitaria tendrá 2 alternativas válidas. La primera, sí a la prórroga de los mandatos; la siguiente, no a la prórroga de los mandatos. La consulta popular tomará como destino único a la provincia de Corrientes y será aprobado en caso de que obtenga el sí a la prórroga de mandato el 50% más 1 de los votos válidos. Este es el sello por el cual la Honorable Cámara de Diputados, en fecha 21 de marzo de 2016, expediente número 1857, hora 11:16, mesa de despacho, así como está aceitado el mecanismo
gubernamental en la provincia de Corrientes, con la hegemonía por parte de los consensos. Y cuando hablo de consensos, más que nada se tiene que hacer referencia a voluntades compradas en la provincia de Corrientes. Más allá de las disputas periodísticas que hasta escasean en los medios de comunicación a veces entre Encuentro por Corrientes y el Frente para la Victoria, hoy ambos frentes que han competido en las últimas elecciones prácticamente se hallan amalgamados, se hallan fusionados en uno solo. Y como a todos les conviene que este sistema político siga imperando en la provincia de Corrientes, está de más decir entender que la legislatura de la provincia, a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, va a dar consenso para que esta ley se apruebe y se ponga en práctica este plebiscito, que es una consulta popular, es decir, todos los ciudadanos habilitados en los padrones electorales vamos a tener que concurrir en una elección común a votar por el sí o por el no para que se prorrogue el mandato, que es por única vez. Los mandatos del gobernador y de los 70 intendentes, tal como lo explicaba en la referencia editorial que había hecho el 25 de febrero, el mandato del gobernador y los 70 intendentes fenece en diciembre de 2017 y la prórroga va a ser por única vez hasta el año 2019. De manera que en el año 2019 va a coincidir, si se aprueba esta ley, que cuando se elija a candidatos a presidentes, Corrientes va a formar parte de la elección general, de manera de hacer una sola elección a lo largo y a lo ancho del país. Tras lo que implica los debates, seguramente, en definitiva va a quedar en manos de los correntinos que permitamos o no que se produzca esta circunstancia. El único problema que tenemos los correntinos, en este caso, quienes detentan el poder en la provincia de Corrientes, forman parte de esta banda, como bien digo, también en la provincia de Corrientes. Plantados en un escenario político, dueños del gobierno de la provincia de Corrientes. Y con una oposición que, insisto, tienen todos en común la misma cosa, es perpetuarse en el poder. De manera tal que ese sí y no para los correntinos va a ser mentiroso, porque de no aprobarse en el año 2017, el año que viene, vamos a elegir gobernador, lo más probable que Encuentro por Corrientes fomente la figura de un nuevo candidato, de los cuales pueden ser Sergio Flinta, Peteco Vicci, Gustavo Valdés, y el presidente de la Cámara de Diputados, el eterno presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Cosani. Por el Frente para la Victoria está Fabián Ríos, Gustavo Cantero, el actual vicegobernador, dentro de las fuerzas mayoritarias, ¿no? Porque los correntinos somos como ovejas en ese sentido, porque seguimos al montón, nunca nos fijamos en figuras menores que de pronto puedan tener un consenso suficiente y necesario en cuanto a las aptitudes y cualidades que puedan tener sus hombres para administrar esta provincia. El único problema es que esta generación, esta banda política que ha tomado por asalto el gobierno de la provincia de Corrientes, está tan fusionado con lo que implica el sistema de administración de la provincia que va a ser muy difícil. Y ese es el gran desafío de los correntinos. Encontrarnos ante la disyuntiva de nuevamente elegir, y estoy hablando de 2017, el año que viene, o inclusive el 2019, hipotéticamente de que se apruebe el plebiscito y que se vote y que permanezca el gobernador Colombia hasta el año 2019. Igual nos vamos a encontrar en ese tiempo, seguramente, con elegir el menos malo, el menos corrupto de esta bendita provincia de Corrientes también, como en la nación.
Cada vez que pasa el tiempo y seguramente en los sucesivos tendremos oportunidad nuevamente de conocer más detalles de lo que implicó los 12 años de la década ganada. En este sentido, lo más importante de todo, estimo que puede ser la elevación al fuero federal de la causa de la muerte del doctor Nisman, mejor dicho, del homicidio, porque así lo han especificado las autoridades judiciales del Poder Judicial de la Nación, para que se reabra la causa y consecuentemente se ha denunciado penalmente a la doctora Fein, que fue la encargada de precisamente investigar. Investigar implica reunir las pruebas, todos aquellos elementos de juicio que puedan ayudar al juez y a las autoridades judiciales a determinar fehacientemente quién o quiénes han sido los autores de un supuesto hecho delictivo, en el caso de que se confirme efectivamente tanto que sea un suicidio o, en su defecto, como ahora se afirma, que ha sido un homicidio. El Código Penal especifica de 8 a 25 años de prisión, siempre que sea homicidio simple, pero como en este caso es un fiscal de la Nación, seguramente se tendrán en cuenta otros antecedentes. La justicia en este caso, por el lado del doctor Nisman, pretende avanzar. Ahora, respecto a lo que implica la dilucidación del hecho en sí, es improbable, porque si la fiscal encargada de investigar el hecho hoy está denunciada por no haber hecho su trabajo, ¿qué implica no haber hecho su trabajo? Implica que se ocupó sistemáticamente, junto con el gobierno anterior, de borrar todos los elementos necesarios para determinar fehacientemente quién o quiénes han sido los autores del hecho. Un error garrafal, es muy difícil. Un hecho delictuoso se tiene que se descubre solamente si en las primeras 24 horas se realizan todas aquellas pericias suficientes y necesarias para su esclarecimiento. En el caso del departamento del doctor Nisman, sabemos perfectamente que hay un oficial de inteligencia de prefectura que se retiró del lugar antes que venga cualquier autoridad con 2 valijas. El doctor Berni, secretario de Seguridad, se paseó por el departamento. Después avisaron a la madre del doctor Nisman, vino al departamento, verificó. O sea, todo lo que no se debe hacer se hizo esa noche. Y hoy la prueba es la denuncia penal contra la doctora Fein, fiscal de la causa en ese momento. Ahora bien, el arco judicial de la Nación hasta este momento está poniendo muy expectante a los ciudadanos que ven cómo se ventilan pruebas, no indicios, pruebas fehacientes de causas que se pueden generar contra funcionarios o exfuncionarios de la gestión anterior y testaferros que han hecho de la nación argentina un kiosco del cual se surtían de todo tipo de bienes, beneficios que en la mayoría de los casos hoy no se sabe dónde están. Se conocieron imágenes y resulta que el Código Procesal Penal de la Nación, que es el que regula los procedimientos cuando hay una denuncia penal, establece, como también en los códigos procesales penales de las provincias, que es el fiscal el que tiene que impulsar la investigación. Es ese funcionario que tiene que estar detrás de aquellos elementos que pueda incorporar a la causa para incriminar o absolver a los supuestos imputados. Porque acá se trata de que se imparta justicia, pero para demostrar la inocencia o la responsabilidad de cualquier persona de este país. Ahora, que la justicia no intervenga es lo grave. Y pasan meses también, pasan meses, y a pesar del cúmulo de pruebas que se están conociendo, que son indubitables, surge esta expectativa, por no llamarle de otra manera, respecto a los ciudadanos que estamos esperando que la justicia, en este caso la federal, intervenga definitivamente y comience este andamiaje de funcionarios de esta década ganada, según ellos, que a la prueba me remito, han devastado a nuestro país. El doctor Casanello, muy cuestionado, porque ahora se supo también que una familiar
de la doctora, de la señora Alicia Kirchner, es empleada de este juzgado, retrasa la investigación. Y con ese detalle de que el fiscal es el que tiene que investigar, ahora resulta que el doctor Casanello tomó conocimiento a través de las cámaras de un canal de televisión nacional de la existencia de la cuevita en La Rosadita, que se compatibiliza con la denuncia presentada oportunamente hace 2 años por la secretaria privada del expresidente Néstor Kirchner, cuya denuncia fue desechada por el doctor Luis Rodríguez, del juez federal también. Esas pruebas hoy son tan contundentes que el doctor Casanello se vio en la obligación, por ver en la televisión, quiere decir que ni el fiscal ni el doctor Casanello se dignaron a seguir investigando o a cumplir su obligación mínimamente para buscar las pruebas necesarias y suficientes para investigar un hecho delictivo. Quiero compartir con ustedes esta documentación que tiene que ver con lo que implica la indagatoria. ¿En qué consiste la indagatoria según el Código Procesal Penal de la Nación? Es el llamado a declaración indagatoria que se produce cuando un juez tiene motivos suficientes para sospechar que una persona ha cometido un delito. La indagatoria tiene lugar en la primera etapa del proceso penal y se denomina instrucción. Participan el juez, secretario fiscal, el indagado y su defensa. En caso, los motivos para requerir una indagatoria se basan en la información que hayan aportado a la causa judicial el fiscal. Es a quien la Constitución Nacional le encarga investigar la posible comisión de un delito. En este caso, reitero e insisto, una cámara de televisión. Una vez terminada la audiencia, para la cual fueron citadas estas personas, el juez cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal. Esto es, el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. Bien, este es el documento por el cual el doctor Casanello del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7, una parte del expediente, le informa al secretario: el día de la fecha se ha publicado en el portal del diario Clarín una nota titulada Ruta del Dinero K, extraño mail del juez a un abogado. Sospecha de corrupción. El abogado de Federico Velázquez contó que el juez Casanello le envió un mail avisándole que se mostrarían en Telenoche las imágenes, que después fueron mostradas. Asimismo, téngase por recibido el escrito de la apoderada de Arte Radio Televisivo Argentino, Sociedad Anónima. Canal 13 entregó los videos. Finalmente, el contenido de los videos exhibidos en el día de ayer en el programa televisivo Telenoche, la contundencia de las imágenes proyectadas, como así también lo que surge del testimonio recabado el día de la fecha la periodista Mariel Fitzpatrick, permite la acreditación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de un hecho penalmente relevante, consistente en la manipulación a lo largo de distintas jornadas por parte de personas que se encuentran bajo vista de este juzgado, conductas delictuosas. Por ello, en cuya sede habían tenido lugar los hechos, habla de CGI Argentina, La Rosadita, circunstancia que sumada al resto de la prueba reunida hasta el momento, dentro de la cual se incluye la información obrante en la causa Báez, Lázaro y otros, supuesta averiguación de delito, expediente 3215. Conduce con el alcance legalmente requerido a inferir la ilicitud del origen de los fondos y cita a indagatoria a Sebastián Ariel Pérez Gadín, Fabián Virgilio Rossi y los otros imputados en esta causa. De manera tal que, como ustedes verán, por suerte, Telenoche emitió estos videos por el cual esta causa penal retomó, porque de otra manera, si no se hubiesen publicado los videos, la causa hubiese quedado en el tiempo. Y ustedes saben que cuando una causa se mantiene en el tiempo y no avanza ni retrocede, tanto con el aporte de pruebas como sin el aporte de ellas, fenece con el tiempo y se produce la prescripción, o sea, se cierra la causa por falta de pruebas, falta de estimulación a esa investigación que realiza el juez. Esqueci de passado.
Estas declaraciones se van a producir el 18, 19, 20 y 21 de abril, dentro de un mes, recién. Van, prestan declaración con sus prestigiosos abogados y siguen en libertad. El juez, en los 10 días hábiles que tiene, que eventualmente siempre depende de la gravedad de la causa, de la complejidad, mejor dicho, prorroga esos 10 días hábiles y queda a término, que no se sabrá cuándo va a definitivamente, pero dictar, auto de procesamiento, falta de mérito, sobreseimiento. ¿Qué significa falta de mérito? Falta de mérito implica que no hay suficientes pruebas para dictar el procesamiento de los acusados, pero tampoco hay pruebas suficientes para cerrar. Hay algunos elementos que están en la causa y que el juez dice: determino la falta de mérito y mantiene en suspenso la causa, por si surge algún elemento que pueda incriminar o retirarle cargos a los acusados. Eso es la falta de mérito. El sobreseimiento es cuando el juez dice lisa y llanamente: no hay ningún elemento que compruebe de que tal persona haya cometido el delito, o que el delito no se cometió. Como dijo el doctor Casanello, contar plata lo cuenta cualquiera. Uno puede contar en un kiosco en la recaudación del día y puede contar en la Rosadita millones de dólares. Es lo mismo, lo dijo el juez que entiende la causa, que afirmó categóricamente ante la pregunta si la Presidenta de la Nación iba a estar citada a indagatoria o como testigo, y enfáticamente respondió que no, haciendo un gravísimo cargo de prejuzgamiento, porque él no sabe si se enteró por el video de Canal 13 de que en ese lugar se cometían supuestos delitos. ¿Cómo puede saber él si mañana no aparece un nuevo elemento de juicio que implica directamente vinculación de la expresidente? Que visto los antecedentes, lo más probable es que hayan miles de elementos que conjuguen para que Cristina Fernández de Kirchner sea también imputada en este y en muchos otros hechos de los cuales le cabe la gran responsabilidad. Y debe ir a la justicia, tiene que hacerlo, porque la justicia, como digo yo, es una herramienta de la democracia que está para determinar la culpabilidad o la inocencia de las personas. Si demuestra su inocencia, en buena hora, pero si es culpable, también tiene que hacerse cargo y tiene que cumplir la pena que le corresponde por la gravedad del delito. Más allá, como siempre digo, que hay una gran diferencia entre los delitos comunes y los delitos cometidos por funcionarios públicos. Por ejemplo, digo, hipotéticamente, supongamos que en las ciudades Saladas, por tomar una localidad de la zona, estoy suponiendo, se produce el asalto a un supermercado con bastante violencia por parte de los autores del hecho, y que supongamos que en el final del hecho delictivo efectúan disparos de arma de fuego y se produce una gran conmoción en la localidad, que es lo que pasa siempre cuando suceden este tipo de hechos, y hipotéticamente sustraen de la caja fuerte la recaudación del día, pongámosle 5.000 pesos. ¿Ustedes se imaginan la magnitud de ese hecho para una localidad como Saladas si llegara a pasar? Una conmoción total, ¿sí? Si esas personas son detenidas por la policía, directo van presos y quedan detenidos y se robaron 5.000 pesos porque han cometido robo por la utilización de armas, si son más de 3 en banda, en poblado, ¿no? El Código Penal agrava según las circunstancias. Un funcionario público roba 1 millón o malversa, porque la malversación es el delito típico, ¿no? Ingresa una partida de dinero para construir tal obra, no se construye la obra, eso es malversación de fondos públicos. Y el funcionario destina ese dinero para su estancia, para comprar estancia, para comprar una estación de servicio, lo que sea. Es el caso de esta gente. Fíjense ustedes, son citados para dentro de un mes.
y dentro de un mes van a prestar declaración y se retiran a su casa como si nada. La diferencia que hay también entre todos los argentinos, y bajo este criterio digo, ¿sí?, démosle la libertad a todos, porque todos tienen el mismo derecho. ¿Por qué un delincuente, que no me gustaría desde ya, por qué los delincuentes que sustraen una bicicleta y que son sorprendidos infraganti y son detenidos y son trasladados a la comisaría y están una semana, mínimo 10 días detenidos? Y una persona que se apropia de miles de millones de pesos no recibe ninguna sanción. Entonces, ¿en qué país estamos? Y esto tiene todo que ver con los políticos de este país, que como ellos son propensos a ocupar cargos públicos, han establecido las reglas de juego en el Código Penal para el supuesto e hipotético caso de que ellos cometan delitos en la administración pública, sean tan leves que no puedan ser detenidos. Ahí también falta inclusión, falta equidad. Como decía Ulpiano, la distribución rigurosamente universal de la justicia. No hay, en la Argentina no hay. Y este país necesita muchos ejemplos, y el mejor ejemplo que puede dar la justicia hoy es meter en cana a los funcionarios que delinquen con los fondos, con los dineros del pueblo de la nación argentina. Lo mismo digo para la provincia de Corrientes y lo mismo digo para el municipio de Bellavista.